¿Qué tal, adictos al Tiner? Sean bienvenidos un día más a el día de Tiner. No sabemos qué día se va a subir esto. Con el nuevo año vinieron nuevas cosas. Como podrán ver, estamos en un nuevo estudio. Definitivamente nadie de aquí planeaba que hubiera tantos cambios. Pero bueno. Va a haber cambios en los horarios también. Va a haber cambios en los horarios. Bueno, sin indagar mucho en lo que vamos a hacer, pues no vamos a disponer de tanto tiempo. Entonces, por eso a partir de este momento los vamos adelantando, que este va a ser el día de Tiner. No sabemos si va a ser martes, miércoles, jueves, viernes o domingo, pero va a ser antes del jueves. Bueno, cuando grabemos. Bueno, será sí será antes del jueves. Dentro de 2 semanas, quién sabe. Vamos a tener una agenda muy apretada, pero esperemos que podamos seguirles trayendo este espacio para generarles pues más dudas, ¿no? El día de hoy la temática es escabrosa. Les esperemos que les haga cosquillas en el cerebro, porque, bueno, yo me imagino que a mí me lo va a hacer, ¿no? No sé. Porque no estoy entendiendo nada de la introducción. Y pues, no sé cómo podremos llamar el episodio del día de hoy, pero disfruten el episodio. Sí. Okay. El año trajo más cambios de los que pensábamos, ¿no? Demasiados. ¿Te ibas a imaginar en una casa abandonada en medio de la nada? Yo en realidad no, pero creo que esto va a ser un buen paso adelante. Mira, ¿hay más espacio? Mucho más espacio. Gané el 50-50 en un juego gacha en el que tenía mayor posibilidad de perder a inicio del año. Tengo esperanzas de que este sea mi año, así que no quiero ganar. A mí me dieron un campeón, güey. Ahí está. Maldita sea, güey. Es que me hiciste ahora pensar, bueno, que ahora, no sé, ya no siento que mi necesidad de curiosidad vaya a ser satisfecha por el tema que ya tenemos previsto, güey. Acerca de la crianza. Pues vamos explorándolo y ya al final nos dices si ¿Por qué? ¿no? Porque tú, las cuestiones que estabas planteando me respetaron más otras cosas, güey. ¿Qué? Más cosas. ¿Qué? Cosas, güey. ¿Cómo que Dudas, cosas? güey. Dudas, güey. Para eso es este espacio. Así, güey, ¿verdad? Sí, bueno, yo me imagino que esto ya ha empezado, güey, pero es que a partir del lenguaje, güey, es que ya como que se va generando cierta distancia entre las personas que podrían entender el tema y las que claramente no pueden entenderlo por el lenguaje que se aplica, güey. Uh-huh. O sea, que desde el lenguaje, güey, que se usa para explicar ciertos conceptos, güey, están hechos adrede para marginar cierto sector, güey, para que esa información no sea accesible para este tipo de personas o no sea comprensible, güey. Por eso dicen muchas veces esta frase estúpida que dice mucho mundo, el conocimiento es poder. Creo que va un poco orientado a lo que tú dices, porque realmente al estar conociendo la palabra, te estás haciendo capaz de cuestionar esa palabra. Y ya lo había mencionado antes, también fue el pasado, el clasismo en el mismo lenguaje. Sí, claro. Porque tú crees que hablas de cierta manera, tienes acceso a ciertas cosas. Sí, pero es que yo no lo quiero orientar tanto como a la clase, sino como a la accesibilidad. Claro que... Como hegemonía ideológica. Como una hegemonía, justamente, güey. O sea, una idea que está orientada solo a cierto sector, no necesariamente como digamos, los de que clases. son capaces de criticarlo, entenderlo. En este caso, el lenguaje técnico, por ejemplo. Ajá, justamente, güey. Podríamos sí hablar de que se podría abrir la discusión a que probablemente sí podría ser un discurso clasista, pero ¿cuál sería la otra palabra? Como elitista, güey. Sí. Es que lo que decíamos, por ejemplo, si te pones a pensar, realmente hay muchísima filosofía que va, es que se va a escuchar bien con había un autor, pero platicaba Derrida. Ajá. Creo que era Derrida o Sartre. El que los escribían a propósito crípticamente, ¿no? Ajá. No, entonces es No sé si era, creo que era uno, no sé si era un existencialista o... No, es Rousseau, no era Rousseau, era el otro güey, el que escribió, que también tenía muy parecido al apellido. Bueno, pero el punto es que esos autores lo hicieron en su momento, conectando lo que creo que intentas plantear, ¿no? Intentaron hacer esto por motivo de censura. Sus ideas eran como muy, digamos, subversivas en ciertos aspectos. Nos lo dijo Lilia, el autor, que por ejemplo, en una parte del libro decía que había es un ejemplo, ¿no? O sea, un nido de gallinas adentro que salía y un lobo se las quería comer, pero estas gallinas estaban enjauladas y no podían correr fuera del jaula. Ah, claro. Esto es similar, o sea, no lo recuerdo tal cual, pero estaba como encriptado, ¿sabes? A través de un cuento estaba encriptado en que la sociedad representaba que eran las gallinas y venía alguien a quererles quitar y matar a todos. Sí. Y no se podían escapar porque estaban cubiertos por bla, 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 X cosas, ¿no? ¿Sabes? Creo que más o menos a dónde vas. Sí. Y según yo, sí es Rousseau. Ok, bueno, da igual que otro sea, ¿no? Pero la cuestión es, en ese momento lo hizo por presión política. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en literatura, justo ahorita que dijiste las gallinas, la rebelión en la granja está escrito en código. Realmente es una representación de... ¿De quién es?
Creo que, no sé si era de, creo que era como, no estoy seguro si era la Unión Soviética o a la Inglaterra de Churchill, a una de esas dos. Pero sí, hay La Inglaterra de Churchill, sí es cierto, pero. No, sí era la Unión Soviética, ¿no? Creo que sí. Sí, según. O sea, hay varios personajes, de hecho, son como una representación literaria de un personaje histórico. Bola de Nieve, no me acuerdo quién era. O sea, todos tienen como... Parodiada, ¿no? Sí, parodia. Sí, creo que sí entra en parodia. La cuestión es que... George Orwell. Sí, de George Orwell. Pero no era ese. Era filósofo. Pero... Rebelión de Naranja. La rebelión de la Esta sátira de la Revolución Rusa y el triunfo del stalinismo. Escrita en Exacto. 1945. Sí, es de George. Sí, ese es de George Orwell. Pero no era al autor que me refiero al inicio. La cuestión es que creo que justo hay también un discurso que va a favor de, vaya, de hacer el discurso más sencillo, más digerible para personas que directamente no son capaces de entender. Creo que el problema no reside en una intencionalidad, porque no es que una persona cuando está hablando de un tema complejo quiera hacerlo complejo para que los demás no lo entiendan. De hecho, en la mayoría de casos, y si la persona tiene ese amor por el conocimiento más puro, pues es lo contrario, no quiere que más gente lo entienda. La cosa es que creo que Roberto lo planteó bien, ¿no? Que, bueno, de manera distinta, pero creo que va a la misma idea, que es que entre más complejo se vuelve un tema a tratar, más complejo se vuelve el lenguaje que necesitas para poder explicarlo. Entonces se convierte ya en una cuestión de imposibilidad por descripción, o sea, por definición, ¿no? Que ya si tú quieres hablar de un tema, si quieres hablar de física nuclear, tienes que hablar en términos de física nuclear. Entonces, si quieres hablar de un tema social complejo, tienes que hablar en términos sociales complejos. La cuestión está, ¿qué personas tienen acceso a este tipo de términos complejos? Porque a final de cuentas, como dices, se puede llegar a tener una visión muy elitista acerca de quién puede y quién no puede tratar esos temas. Como habíamos dicho en el capítulo de este güey, ¿cómo se llama? El Arqui, que decimos de que una persona que quiera hablar de temas sociales tiene que tener las credenciales para hablar de temas sociales. Ahí es donde está cosa. ¿Debería tener las credenciales para hablar de temas sociales? ¿O debería tener solamente el entendimiento para poder, o sea, del lenguaje y del contexto general de la sociedad y de las ciencias sociales para poder hablar de temas sociales? Luego, entonces, si ya tiene ese conocimiento, ¿cómo lo validas? Y cómo puedes asegurarte de eso para no entrar en un tema, pues sí, segregativo del discurso, ¿no? Que es como vamos a dividir a todos y nada más las personas que tienen cierta capacidad puedan hacer esto. Porque luego, si haces eso, digamos, llevándola a la visión más distópica de la cuestión, puedes llegar a tener incluso una doctrina de una ciencia, una disciplina, que por medio del cambio de los axiomas de la misma llegue a tener un discurso agresivo o violento, por ejemplo, o que sea como que no permite la crítica a la misma. Yo creo... Sí, se vuelve dogma. Exacto, se vuelve dogma. Entonces, cuando yo creo que la solución está aquí, no sé si la solución, ¿no? Porque plantear la educación como una solución es un tema bastante controversial. Sí, complejo, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, sobre todo en Latinoamérica. Hablarlo, pero creo que sí tiene que ver con una educación por lo menos cultural. Con el hecho de que, por ejemplo, en televisión pudieras escuchar este tipo de cosas. Que sí, pudieras... porque ni siquiera es eso, ¿no? O sea, ni siquiera es como que tengas la opción, por ejemplo, televisión, ¿no? Exacto. Tengas la opción de, o voy a ver novelas, o voy a ver el programa que están transmitiendo sobre la cultura olmeca, maya, bla, bla, bla. Ese es X, ese es un ejemplo tonto. Sí. Pero ni siquiera está eso, güey. O sea, es la novela, o te vas a otra novela, o te vas a otra novela, güey. O sea, no hay... Y ahora agarra redes sociales. Los pocos programas que había sobre cuestiones culturales, no sé si ustedes se llegaron a conocer un canal que se llamaba Mexiquense TV. Sí, Mexiquense TV. Se dedicaba, era muy bonito, pero hasta se veía en la calidad del programa. Parecía grabado, muy poquito presupuesto. Parecía que lo estaban grabando como nosotros. No, y ahí, si nos ponemos a hacer más, más, ¿cómo se les dice? Ay, no sé cómo. Conspiranoicos, pues a lo mejor es hasta intencionado la baja calidad como para que la gente realmente no conozca. Yo creo que era consecuencia del presupuesto. O sea, que no les daban suficiente presupuesto. O sea, era intencionado, pero por el presupuesto. Sí, por eso mencionaste conspiranoico, ¿no? Sí, yo por eso no conspiranoico, pero sí se puede, porque a veces sí puede llegar a pensar, ¿están de acuerdo? Yo creo que, o sea, regresando otra vez a lo principal, que yo creo que es lo del lenguaje. El problema del lenguaje es que puede, como dices tú, puede tener muchísimas significaciones un mismo concepto. Claro. Y aparte de todo eso, traduzcamos los idiomas. O sea, que hay... Aparte. No mames, pero miles de idiomas, ¿no?
No sé si miles, pero sí. Sí, lo que vemos con lo que es no solamente la traducción literaria, sino la No, sí, interpretación miles, en el contexto. Miles de idiomas. Sí, sí, sí. Idiomas, Miles de dialectos. Dialectos, sí, claro, sí, sí, sí. Porque aparte, estamos de acuerdo y creo que lo tenemos como bastante claro que la construcción de un significado en el lenguaje va a través de como la segregación o como la separación de estos, ¿no? O sea, en vez de... Como descarte. Exacto, como descarte. Porque si yo te digo, piensa en un árbol. Todos pensamos en un árbol, ¿ok? Y ahora te digo árbol genealógico. Es completamente diferente al árbol que tenías planteado primero en la cabeza. Y fue porque le agregamos una letra, pero separamos estas dos letras, estas dos palabras, del demás conjunto de palabras que pueden tener, ¿sabes? Entonces, creo que es Derrida y según yo Saussure los que hablan de, no sé cómo se pronuncia, Saussure, el del antiedipo, ese güey. Okay. No sé, según yo es Derrida el que habla de todo eso. Y pues creo que es muy interesante todo este tipo de conceptos, porque si te das cuenta que es como, o sea, cómo esta construcción del lenguaje nos ayuda realmente a crear un significado tanto propio, personal, como del discurso, como del conocimiento, como de, pues creo que o sea, de todo, del entendimiento general del mundo, lo entendemos gracias al lenguaje. Entonces, pues creo que va un poco de la mano lo que decías al principio, ¿no? O sea, me perdí, pero... No, lo que decías tú. La familiarización con el lenguaje. Sí. O sea, de cómo es importante, exacto, que nos familiaricemos con el lenguaje, porque realmente creo que la frase siempre la repetiremos, siempre la diré, lo de, ¿cómo les decía? ¿De qué? Me bloqueé totalmente, güey. Las imitaciones de mi mundo son imitaciones de mi lenguaje. Es lo que, por ejemplo, lo del vaso ahorita, güey. Si yo no te digo que esto es un vaso. De coñac. Exacto. Tú ni siquiera sabes Digo, qué es un vaso güey. normal. Es un vaso normal. No, el sí, vaso. claro, el vaso como tal. Vaso, güey. Pero incluso el hecho de, como decías, ¿no? De agregarle cosa, es de coñac por el fondo. Sí, claro. Eso sí, ya sí, cambia. sí, o sea, sí, yo sí. puedo decir, es un vaso común y corriente. Es un pinche vaso chaparrito. Ajá, es un vaso raro. Los 800 tenedores que hay, güey, por ejemplo, para en una cena más elegante. También, o sea, güey, pues es un pinche tenedor. ¿Para qué sirve cada tenedor? Pues para picar la carne y comértela, ¿no? O sea, no hay más ciencia. Pero no, es que este tenedor tiene esto porque ya estás agregando y segregándolo también al mismo tiempo. Agregando capas de significado. Exacto. Son capas de significado. La cuestión, sí, yo creo que... No resolvimos tus dudas, ¿verdad? ¿Te ves que me generó más, güey? Yo creo que... Genial. Excelente. A ver, yo odio las redes sociales y es por esto, güey. Porque pasaba también en televisión y en general en más media, pero el hecho de que el control no solo del contenido, sino del lenguaje como tal que está en redes sociales, porque hay palabras que no puedes decir en redes sociales. Lo hemos visto cuando hablamos de suicidio, que quizás deberíamos empezar a decir automorición en vez de suicidio, ¿sabes? Sí. Lo hemos visto cuando hablamos de abuso sexual, lo hemos visto cuando son palabras que no puedes utilizar en redes sociales. De hecho, hay un episodio en la Rada Container que lo explica. Exacto. Entonces, Más atrasito. hay Más atrasito. el hecho de que la modificación del lenguaje sea propiedad de ciertas empresas con una agenda política determinada es peligroso. Y es que Sí, justamente claro, es eso. porque caes en morales empresariales y éticas. O sea, Sí, éticas claro, y o sea, morales. siguen la lógica del capitalismo. Lo que más me sonó, güey, de esto es que, por ejemplo, cuando nos estabas explicando lo del objeto de deseo con Lacan, güey, pues es que psicología, güey, ¿no? O sea, No. bueno, psicoanálisis, pero podríamos orientarlo más bien como teorías explicativas de la conducta humana o de la mente humana, del alma humana, ¿no? Pero son temas que en realidad podría decirse, no todos vamos a ser psicólogos ni psicoanalistas, por supuesto, pero son temas que nos competen a todos. Totalmente, sí, sí. Pero son temas que son abordados de son temas que son abordados de forma que son significativamente más difíciles de comprender que otros temas, ¿no? No es como que te expliquen a sumar que es más güey, ¿sabes? O sea, son temas, claro, que sí requieren de cierta terminología, sí requiere cierto entendimiento, pero es que es eso, güey. O sea, el mismo lenguaje que segrega y que nos divide entre nosotros mismos, ¿no? O sea, para los que entienden esta temática a través del lenguaje y para quienes no lo entienden porque no lo conocen. ¿Sabes a qué me recordó? Perdóname. Ajá. ¿Te acuerdas la vez que nos platicaste que fuiste a la mesa redonda con gente de otras Sí, carreras? claro. Es Ajá. eso, güey. Sí, O sea, justo. totalmente. O sea, tienes un entendimiento mucho más. Mucho mayor. Tienes un entendimiento diferente al de ellos. Ujú. Porque aparte, tú estás tratando de entender la conducta humana, el comportamiento humano, mientras un arquitecto, no. ¿Qué le importa, güey? Sí, exacto, totalmente. Y Ah, no porque esté fuera de a lo mejor incluso de su alcance del conocimiento, Ujú. sino porque realmente el lenguaje no le ha llegado a explicar ese tipo de cosas. Y vamos también con las mismas necesidades, perdón. A un arquitecto, ¿qué le interesa?
Más bien, ¿cuál es su motivación como para entender la conducta humana? Apenas he visto en redes. No sé si han visto esos típicos que van preguntando sobre Nos cultura tira el hate general. al arquiju, No, Claro, estamos al no. del Estamos arquitecto hablando nomás por decir algo, de güey. un arquitecto que estaba en la mesa redonda. Ni estaba ni había. No, Sí. eran educadores. Justo, pero de todas maneras es un concepto muy diferente. Ajá. Porque aparte de que estás cerca, perdón, como incluso como sociólogo, ¿no? Ajá. No, Dices- era un comunicólogo y dos educadores, creo. Sí, o sea, no se acercan al entendimiento de la psicología. Ya, porque, y eso te digo por experiencia. Y Mira, ahí entra el narcisismo del psicólogo del primer Primer capítulo de La Rata con Tinder. porque mira, hasta con una amiga, Está conectado. una amiga, Visionarios, güey. O sea, todo estaba predispuesto. Una amiga es educadora, lo cual es curioso porque se fastidia con los niños. Y le digo, tú ya tuviste tus prácticas, tú ya estás titulada, tú ya tienes una maestría. Como, ¿por qué te molestan los niños? Así tan fácil. No hay una razón porque tú ya tuviste ese conocimiento práctico. Pero es porque no le interesa esa parte. Su trabajo es educar, no entender por qué el niño se está comportando así. De tal manera, justo, sí. Creo que va a dar, claro, pero es lo mismo, o sea, otra vez recaemos ahí al lenguaje, porque ni siquiera te da la capacidad lingüística para entender qué le está sucediendo al niño, ¿sabes? No le pones la palabra de, es que el niño puede ser maltratado en su casa, que es una palabra estúpida, vana, sencilla, ¿no? A lo mejor, pero no te da la capacidad mental como para, a través del cerebro, empezar a conectar las palabras y, pues, el entendimiento de, ¿sabes qué? Es que esto es maltrato. Pues es que entonces, o sea, ¿cuándo sería el punto que realmente tenemos algo, güey? Porque, Nunca. o sea, porque en realidad solo le damos una carga simbólica, no es como que realmente lo No entiendas. existe, y ni siquiera existe. Es lo que estamos planteando ahorita. Ajá. Es de el lo problema real. del puente epistemológico. Exacto. Ujú, La cuestión creo que, ya volviendo un poco al tema social, ujú, creo que ahí es donde entra el papel de la divulgación científica ujú. y social y o sea, de ¿Te divulgación ayudaría a general. conectar las otras disciplinas? Porque, bueno, estamos, bueno, Pues yo creo que no, más no hace tanto. llegar a la gente. Exacto, que el porque el conocimiento, problema ¿no? principal es, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de estos temas, a veces nos pasamos de técnicos. tecnicismos Ajá. y quizás algunas personas no nos entiendan, ¿no? Que ese es como yo lo entiendo, es como el foco central de lo que planteas, ¿no? Ajá, ajá. ¿Qué pasa? Obviamente, como decía, ¿no? Hace un momento el ejemplo. Uno solo puede hablar de física cuántica en términos de física cuántica, Ujú. pero eso no significa que no puedas saber, por lo menos superficialmente, cómo funciona, por ejemplo, el experimento de la rendija, o cómo funciona el entrelazamiento cuántico, de manera muy superficial. Ujú. Eso es de lo que se debería encargar la divulgación científica, que por ejemplo en cuestiones como física, química, matemática, hay algunas personas que lo hacen muy bien y hay mucho, por ejemplo, Carl Sagan, ¿no? Es un ejemplo muy claro de eso, que fue de los principales que acercó a través de la comunicación y de los medios de comunicación masiva, acercó la ciencia hacia el público general, ¿no? Con cuestiones que eran tan difíciles de entender en ese momento porque solo se estaban estudiando en laboratorio y de personas especializadas con lenguaje súper especializado. Llega este güey y dice, voy a explicar todo esto que es hermoso para que los demás entiendan por qué me apasiona. Y hace lo que hizo y pues bueno, de ahí la explosión de la divulgación científica, ¿no? Voy a caer otra vez en el mismo lugar común, porque cuando hablamos de temas sociales, ya hay intereses de por medio, intereses políticos y económicos. Entonces, o sea, ahí entra la ideología, lo que siempre Exacto. hablamos, ¿no? O sea, ya entonces está siguiendo una normativa, pues no sé si es una normativa ética social, una normativa, podemos decir, impuesta, a cierto punto, de cómo dirigir el lenguaje ya puede ser. sí, por eso, Sí, más o menos, ¿no? por eso se me hace tan interesante y haciendo una maroma impresionante. ¿Otra maroma? Casos como la red social de RedNote, que porque se ven las diferencias claramente entre las ideologías de las personas que las unen. Te metes a RedNote y en ambas vas a encontrar propaganda, pero propaganda de qué tipo y qué valores promueve. Por ejemplo, en Instagram y TikTok, y bueno, en general Facebook, Telegram está tema, pero tú ves cómo hay un discurso muy claro en cuestión de individualidad. Para ponerlo en un ejemplo claro, podríamos hablar de estilo de vida. Todas las redes sociales, casi que por definición, tienen un carácter aspiracional. Porque el simple hecho de ver a otros, o como decía, ¿no? Desde el psicoanálisis puedes entenderlo como que el otro te da tu visión de ti mismo, entonces te constituyes a través del otro, por tanto quieres agradar al otro, de cierta manera, ¿no? Medio explicado así. Entonces, pues en una red social inevitablemente va a haber una cuestión aspiracional. Sin embargo,
aspiracional y de consumo, porque ambas plataformas apelan mucho al consumismo. La cuestión es que tú, por ejemplo, en Instagram, el contenido aspiracional que predomina es un contenido extravagante y opulento, ¿no? O sea, tú ves a estas personas que son los que más números tienen en realidad, ¿no? Que tienen como mucho, dicen de que, oh, mira mis carros, mis relojes, mira mis tenis carísimos, ¿no? Y en general va por ahí ese discurso. Y es lo que predomina en la red social. Luego, por ejemplo, haciendo el contraste con RedNote, por ejemplo, el consumo se ve más llevado, primero que nada, no es tan extravagante como eso, o sea, no vas a ver a personas, por lo menos yo no me las topé, así como diciendo, así como, oh, mira todo lo que tengo, mis carros, ¿no? Hay consumismo, pero está muy enfocado hacia alcanzar objetivos nacionales. Por eso decía lo del el consumismo como un medio para. Porque tú ves, por ejemplo, hay muchísima cuestión de mira todos estos productos, ¿cómo los uso? ¿Cómo los usamos? Son productos chinos, ¿no? Naturalmente chinos, cuando en otras plataformas priva más la cuestión de marcas multinacionales, cuestiones de empresas gigantes, ¿no? Transnacionales y tal. Y obviamente la propaganda va enfocada a una visión socialista comunista, que si te topas ahí literalmente una imagen de Mao Zedong y un montón de texto. La cuestión está en que esas diferencias existen independientemente del modelo económico. O sea, tienes esta como superestructura ideológica que va a modificar de manera dialéctica todo lo que está dentro de ella, en este caso redes sociales. Entonces, nunca puedes escapar completamente de este dilema del lenguaje, porque siempre va a haber una superestructura superior que está modificando tanto tu manera de ver el mundo como la manera en que consumes las ideas que replicas, como todo, ¿no? Entonces, es imposible como tal hacer esta división, pero la cuestión es justo ir viendo y avanzando hacia, por ejemplo, hacia qué modelos o qué cosas que promuevan distintas cosas. Esto ya tiene parte de mi sesgo muy cargado, que es como, ¿qué queremos? Queremos una red social que promueva estos ideales que son básicamente comparación con otros, reducción de autoestima, ¿no? Un aspiracionismo imposible que a final de cuentas causa un daño en la sociedad, todo este consumo basura, consumo rápido, todo esto que sigue la lógica del capital. O queremos, en cambio, una red social que, por ejemplo, promueva otro tipo de valores, que promueva un sentido de comunidad, que promueva un pensamiento quizás más crítico, más desarrollado, ¿sabes? No tan rápido, a costa de, eso sí hay que decirlo, por ejemplo, un control explícito, porque te lo dicen, o sea, tú no puedes hablar ahí de política, tú no puedes hablar ahí de ciertos temas incendiarios, no puedes hablar de contenido violento, por ejemplo. No se presta para polémicas, porque es explícito, te bajan el video. Es como si firmaras un contrato diciendo vas a tener todo esto a cambio de este control más estricto. Ahí está el dilema. ¿Qué queremos y qué creemos que es mejor para el desarrollo de la humanidad? Porque lamentablemente, creo yo, de manera muy, ¿cómo se dice? Cuando pesimista, ¿no? Fatalista incluso, que no hay manera, por lo menos en el modelo en el que estamos, de combatir este tipo de cosas solo con divulgación, solo con hacer nuestro lenguaje más entendible, solo con intentar llegar a más gente. No se puede, es imposible. Los cambios se tienen que dar a un nivel más alto en el cual nosotros no tenemos control. Entonces, pues, lo que queda. Genial, ya me deprimí. No, yo, por ejemplo, me pongo a pensar actualmente, ¿no? Creo que más o menos relacionado, me corregí si no, me dices si no. Pero el cómo actualmente la filosofía ha ido decayendo también tiene mucho que ver con esto. Porque aparte de todo que ya dejamos de prestarle, que ese es el discurso común, ¿no? Dejamos de prestarle atención a la filosofía por estar en redes sociales. Punto. Ya, ese es el discurso común. Sí. Pero también, la verdad es que los filósofos se han dejado cegar por una moralidad propia, en vez de hacerse, pues cosmopolitas.
Entonces, ¿sí me explicó? ¿Cosmopolitas en qué sentido? O sea, dejan de ser, que sean para el mundo, no que sean para defender. Una ideología. Exacto, no que sea Pero una ideología. Pero güey, es que volvemos al mismo tema, güey. ¿Cómo quitas eso? No, totalmente, yo totalmente. sí. Sí. Pero me refiero a que, y aparte se han politizado demasiado, güey. O sea, Claro. muchísimo. Yo te digo que yo soy fanático de Sisi. Pero, pues nada más, o sea, güey, si te quedas de súper izquierda y lo analizas y súper izquierda, ¿no? O sea, no, tampoco, bueno, es un 50-50, pues, pero, o sea, creo que estamos aventados hacia la izquierda, pero aparte usa muchos términos políticos, muchos términos que incluso hacen, no sé si decirlo redundante, lo que está hablando, a través de la ideología, justamente. O sea, que se ve que hay un sesgo ideológico, pues. Sí, No es que claro. no es que sea yo quien para No, juzgar claro, eso, no, sí, ¿no? sí, es que... Pero a través sí. de leer tal y tal, dices, bueno, es que a lo mejor este acá y este acá podrían haber embonado de cierta manera mejor. Es que sí, pero es que nunca va a dejar de haber sesgo. No, O sea, totalmente, sí, no, porque claro. somos Entonces, objetos de la ideología. Exacto, entonces, ¿cómo pretendemos que la labor del filósofo cambie a ser como más... Es que no se puede, güey. O sea, es inevitable, ¿no? O sea, lo puedes ver desde filósofos de años, ¿no? La cosa es que aquí creo que... A ver, ¿no? ¿Por qué creo que Marx es relevante, no? Entendiendo que es un filósofo del siglo XIX, ¿no? 19. ¿no? Sí, Del siglo XIX. Que es... Porque luego lo que plantea, ¿no? Como ya a muy grandes rasgos, es que es eso no con palabras del pero él plantea esto, que son las superestructuras, son los sistemas económicos y políticos los que modifican la misma filosofía. O sea, son las condiciones materiales las que producen las ideas. Por tanto, desde las ideas no podemos cambiar la materialidad, ¿no? Entonces, desde el papel del filósofo, no se puede cambiar la materialidad porque es la materialidad la que produce el mismo filósofo. Entonces, lo que se tiene que cambiar son las condiciones. Y eso se plantea, por ejemplo, leyendo el libro que me regaló Abby del qué hacer, Lenin es lo que plantea ahí. ¿Qué hacer entonces? ¿No? Y más en este momento histórico donde justamente se tiene ya esta idea de revolución y se tiene ya este ideal, pero dice, ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? Porque es eso, es agarrar la filosofía y llevarla a cabo. A cabo, sí, porque, o sea, eso es lo que, ¿sabes? Yo creo que esto es lo que se ha perdido. Justo diste Claro. en la cosa de lo que se ha perdido. La filosofía ya deja de ser el marcaje para cómo se tendría que llevar la vida. Claro. Empieza a ser un escrito literario. Claro. Que ya la gente no le pone atención. Es justamente, y está de la verga. Porque aparte de todo, estamos creyéndonos cuentos de megacorporaciones, de redes sociales, de políticos, o sea, y dejamos totalmente de lado el punto de vista crítico. Sí, justo, o sea, porque Es lo aparte que- estamos de acuerdo que el filósofo busca explicar la realidad A general. grandes rasgos. Sí, exacto, o sea, lógicamente, Sí, porque claro, cada uno claro. busca Sí, como ahí sí. su recoveco, ¿no? Pero busca explicar a grandes rasgos la realidad y buscar un quehacer de la realidad. Algunos, otros nada más te plantean las cosas como según creen que son y hasta ahora siguen funcionando como ellos dijeron, pero pues quién sabe si hayan sido un planteamiento de su realidad o de la realidad que estaba por venir, bla, 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 ¿no? O sea, Mario Bongi, este argentino, es el que dice que Hegel, que Nietzsche, que Marx, que todos estos, no, Marx no, sí, Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, todos estos filósofos son charlatanes dogmáticos, así dice, güey, que porque solamente proponen una, ¿cómo se llama? O sea, solamente proponen y proponen y proponen y proponen. Ya. Son un dogma, caen en un dogma, Sí. a final de cuentas, ¿no? Y por eso es que yo también totalmente opino que es totalmente muy relevante Marx en la historia de esto, porque aparte incluso leía el de Sublime Objeto de la Ideología otra vez, y plantea esto, ¿no? De que Marx fue el que dio como la idea de el diagnóstico, o no el diagnóstico, del síntoma, porque él hizo un síntoma en la sociedad, Claro. buscó el síntoma de la sociedad, y eso se fue haciendo. Sí, claro, buscó la causa del síntoma, ¿no? Exacto, totalmente, o sea, la causa del síntoma, y eso fue lo que más adelante los psicólogos, psicoanalistas, bla, 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 expresaron en otros aspectos, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante que justamente los filósofos
actuales ya no llegan a ese impacto tan masivo, tan cabrón Que de, tenían en ese momento. exacto, de un quehacer Claro social. que un libro, que una teoría como la de Lenin fuera el pilar fundamental para derrocar al imperio zarista. Eso ya no puede ocurrir. Un cambio, totalmente. Ya, o sea, ya es muy complicado porque para empezar, las ideas que proponen ya vinieron, creo que ya no hay muchas ideas muy nuevas. O sea, ya vinieron. Sí las hay, pero bueno, Lo que te voy a decir, pero no con el impacto tan fuerte. O sea, más bien es, ya fueron, nada más las estamos como reacomodando a un claro. contexto actual. Claro, pero En es la vez de misma idea. decir, exacto, en vez de decir, ¿sabes qué? Esto ya no sirve, quiero esto. O tratemos de hacer esto. Pero a ver, el lado positivo, porque ya veo a Eliam un poco con ganas de llorar. Sí. No, digo, porque creo que hay que ser optimistas, ¿no? O sea, es parte del espíritu Vamos a volvernos revolucionario. religiosos. Es parte del espíritu revolucionario, güey. Hay alternativas, güey. Sí, No hay tienes ni la primera alternativas, güey. comunión. ¿Y qué tiene? ¿Cómo puede ser que Ni la confirmación, güey, nomás tengo la. ¿Cómo se llama? ¿El bautizo? me bautizo? Y ¿No eso que no porque, estabas bautizado? y eso porque ¿Ah, sí? y eso porque lo metieron de cabeza Y al con agua la agarrado de bendita. las patas así. ¡pah! No me podía zafar en ese momento. Sí. Pues hay alternativas. Y yo creo que se van a llegar dando. Sí, claro. Y porque se es como van a decía dar- otra vez, no es verlo retrospectiva también. Sí, en retrospectiva. Y pues sí, güey. Las estructuras van a caer por su propio peso y por sus propias contradicciones. La cosa es de qué manera van a ser, y por eso es tan importante la política, y por lo menos lo que yo planteo, ¿no? Que es tan importante que las personas sean más políticas, porque ese cambio va a ocurrir sí o sí, y va a ser para bien o para mal, y se va a determinar en tanto que para bien y en tanto que para mal, según las decisiones que se tomen. Por lo menos en nuestro país va a ser así. Sí, porque aparte es lo mismo, ¿no? O sea, tienes el planteamiento y de eso a que el planteamiento sea cumplido es una cosa muy diferente, ¿no? O sea, sí que y no que. Creo que sí, más o menos, ¿no? ¿Cómo? A ver, O sea, me refiero a que tienes la idea como, o sea, el qué hacer. el que hacer. Ajá, Ajá. claro. ¿Qué vas a hacer? Sí, El claro. qué hacer. ¿Quién más hace? ¿Qué sí vas a hacer de ese qué hacer y qué no vas a hacer de ese qué hacer? Claro. Entonces, eso te puede llevar así, y así, y así, y así, hasta que, como decíamos en su momento, ¿no? El tronco principal ya no está, o sea, ya no sirve, ya se desviaron tanto las ramas. Sí, claro, ya se superó, digamos. Exacto, o sea, ya no está cerca de. ¿Pero qué piensas en Liam? Te noto bien distraído. ¿Distraído? Distraído, más bien perdido. Pues es que, o sea, principalmente me viene lo que planteó Luis, que fue cómo vamos a destronar una superestructura desde la misma superestructura. Aquí pues se plantean pues varias cuestiones, ¿no? Se me vino a la cabeza lo de la religión, ¿no? Pues, que la religión avanza con la filosofía porque la religión ya responde a otras preguntas que se van generando, ¿no? Al principio parecía que fueran cuestiones explicativas y después se fue orientando a cuestiones que eran más como interpretativas, ¿no? Una forma de interpretar la vida, que es la religión. Entonces, la cuestión aquí es que sí puede ser que sea pues, como una idea muy revolucionaria el decir que podemos cambiar a la superestructura a través de la superestructura, que en este caso sería cambiar todo lo que conocemos a través del lenguaje, pero cómo lo hacemos si lo que conocemos es el lenguaje en sí, ¿no? Derrida, creo que Derrida en su momento, justamente, es que yo últimamente tengo mucha afición por eso, ¿no? O sea, lo que hacía es que literalmente, haz de cuenta que te ponía, como les explicaba la otra vez, o te ponía la estructura, el texto, es un ejemplo, ¿no? El ejemplo del marxismo, del manifiesto comunista, específicamente, perdón. Pone el ejemplo, ¿no? Del manifiesto comunista. Está tal aspecto, el tal aspecto, y decía, ¿sabes qué? Es que si quitas esto y si quitas esto, el marxismo se queda abajo. Y es más o menos, creo que a lo que se refiere Luis, justamente, ¿no? O sea, dentro de la misma estructura, Como hay ciertos puntos axiomas. que se van, hay puntos que se van a ir cayendo, o sea, que se contradicen en sí mismos dentro de la misma Claro. superestructura, ¿no? Claro, Entonces, eso es lo que puede hacer que caiga esa superestructura a través del lenguaje. claro. ¿Y cuál Si va a quieres ser? un ejemplo claro, puedes ver a Estados Unidos, que es el bastión del capitalismo, que es la superestructura ideológica dominante. Palabras limpias, ¿no? Redujo su capacidad industrial, está teniendo problemas de adicción en su población,
¿cómo se llama? La capacidad adquisitiva de la gente, de la clase trabajadora, ha bajado como nunca en los últimos años, y aún así está en números verdes financieramente. Eso es una contradicción, ¿no? Porque normalmente pensamos que digamos, el aumento del PIB de un país es equivalente a desarrollo y a bienestar de la población, ¿no? Es algo que se nos ha pintado normalmente. Pero no es así, es una contradicción, porque justamente en este sistema el PIB está determinado por muy poquitas empresas en realidad, ¿no? O sea, son muchas, pero muchas son parte de empresas matrices. Entonces, en total, te aseguro que no son más de 10, ¿no? No estoy exagerando. Entonces, si el crecimiento de esas empresas va en aumento, pues claro que el PIB, por ejemplo, de Estados Unidos va a ir en aumento. Pero eso no significa que las condiciones materiales y de estilo de vida de las personas en el país está aumentando. ¿Esto qué genera? Genera descontento, genera que la gente cada vez sea, mismamente en Estados Unidos, sea anti-Estados Unidos, cosa que es un fenómeno que se vio más ahorita en la cuestión del baneo de TikTok, se vio muchísimo. Entonces son estas mismas contradicciones los que están haciendo que este modelo caiga. La cuestión para los países que no somos Estados Unidos es ver hacia qué modelo estamos aspirando y hacia qué cuestiones estamos moviéndonos. Porque ese es el problema, ¿sabes? Yo creo que ese es el problema principal de Latinoamérica. Que no somos Estados Unidos. No, déjate eso, güey. Que estamos moviéndonos hacia el modelo, no somos el modelo. Claro. Entonces, el punto es encontrar qué modelo sigues, cómo lo estás siguiendo, aparte, porque hay formas de llegar a ese modelo. Y la cuestión es cambiar, o sea, bueno, partiendo de la idea de que el capitalismo es un modelo insostenible porque plantea a priori un desarrollo infinito sin entender que los recursos son finitos. Entonces, inevitablemente va a llegar a su destrucción. La cuestión es, como dices, quizás no tanto qué modelo aspiremos, sino si estamos siguiendo el camino correcto. Si vamos a repetir por qué dices, ok, vamos a seguir el modelo capitalista, por ejemplo. Ay, es que, güey, cuando hablo de política en México, güey, siempre me emputo, güey, porque la política en general latinoamericana, y eso es un problema histórico, desde Simón Bolívar, güey, un puto traidor a su patria, y desde incluso es que, güey, además porque la historia de México es muy enredada y hay muchas contradicciones, y que la verdad yo no tengo la capacidad para entender, pero sí creo que es como una cuestión que arrastramos, este pedo de que somos como un adolescente que se quiso salir de la casa de sus papás sin saber cómo funcionaba el mundo. Cuando México se independiza, güey, eso fue lo que pasó, güey. Fue de que no tenía las capacidades para hacer una república e instalar una república. No tenía las capacidades todavía como país para ejercer su soberanía y quiso ejercerla. ¿Y qué pasó? Que perdió la mitad de su territorio, que entró en crisis, que se convirtió en la perra de Estados Unidos, por esa mala gestión. Y ahora que estamos ya 100 años después de eso, seguimos igual. Claro. Seguimos igual, ¿no? O sea, seguimos sin entender como sociedad ese problema fundamental. Y no cambia, ¿no? La izquierda travestida, que es Morena, no es más que eso, es una derecha liberal que se pinta como una opción alternativa de izquierda, cuando en realidad no deja de ser liberal, no deja de seguir los estándares capitalistas, no deja de seguir ese tipo de camino que nos va a llevar a la quiebra, a la ruina. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos logró ese desarrollo que tuvo, fue por una serie de condiciones que se lo permitieron y que permitieron llevar ese crecimiento exponencial hasta su límite, que es ahorita mismo, que ya está llegando a su límite, que ya está empezando a llegar todas las contradicciones de su modelo que están haciendo efecto actualmente en Estados Unidos. A mí me haces quedar un poco con lo de lo liberal, que justamente estaba viendo una entrevista como debate de Vargas Llosa y Antonio Escotado, el filósofo español. Ok, Vargas Llosa, el escritor. El escritor peruano. Ok. Yo no sabía que era peruano, yo pensé que era español. No sé que era colombiano. Bueno, sí, Mario Vargas Llosa. ¿Perú existe? Habla de la, sí, güey, habla de la libertad, justamente de este liberalismo que consideramos, ¿no? Y dice justamente que el problema del liberalismo aplicado en las sociedades latinoamericanas es que generalmente tienes el presidente liberal, el partido político liberal,
pero no alcanzamos a entender que no solamente tienes que hacer liberal a la sociedad, sino tienes que buscar un país que sea económicamente liberal, socialmente liberal, culturalmente liberal, etcétera, 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 ¿sabes? O sea que realmente tienes que tener como, que no sé si esté en lo correcto o no esté en lo correcto, pero sería como llegar. Yo también creo que llegar a un análisis de eso, Sí, sí. pero yo lo entendí así, que es para poder considerarte y llegar a ser un país liberal que funcionara, tienes que tener todos estos en el mismo enfoque, ¿sabes? Y creo que México, ahí es donde entran, sea México, no te mentiría de los demás países latinoamericanos, llega a la contradicción más grande de todas, que creemos que somos, es un ejemplo, o sea, que somos liberales o que somos de izquierda, cuando no funcionamos de esa manera. Económicamente no funcionamos de esa manera, claro, eso está muy visto, ¿no? Sí. Socialmente, pues, todos nos creemos rebeldes, pero pues Pinches- no funcionamos, es otra contradicción. Pinches rebeldes hipócritas. Es se le otra dicen a contradicción la cabeza. que Derrida te diría, mira, pues ahí está cayendo pedacitos. Para empezar ese aspecto, te está cayendo pedacitos, ¿no? A empezar. Luego, no somos liberales, que repito, insisto, siento bien culero, pero nos hacemos que México es el país liberal, no mames. O sea, que siempre vota por su libertad y están en lucha y bla, 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 bla. Además, ahí entramos en una exacto, cuestión, no es cierto. porque incluso Contra virus y amenazas. la palabra liberal, No, porque les liberan. entendida, o sea, el liberalismo, lo que es la palabra libertad incluso, cuando hablamos en términos políticos, es una cosa completamente distinta. Diferente a lo la que- claro. Y, por Y ejemplo, creo que, perdón, es que ese era mi punto, ¿sabes? O sea, llegar al entendimiento de que lo liberal es a la libertad, ¿sabes? O sea, como a una... No, o sea, sí, no, el Sí. político, no, Sí, sí, el término claro. es lo que decías, o sea, es Sí. contrario a lo político. Pues. Sí. No contrario, pero sí no... digamos, el término fuera del círculo Exacto, político, ajá. El tendría término que fuera del referir- círculo político tendría que referir a la libertad. Y muchas veces consideramos esto mal, justamente. que o sea, también ya ahí consideramos que- entra el que entendemos como libertad, si es una libertad positiva o una libertad negativa. Yo creo, bueno, con respecto a lo que decías de Güey, me está dando una náusea mental, güey. Ya dejen al niño, pobrecito. Pero aprende, es que deberías aprender a Abby, güey. A mí no me está atendiendo ni verga, pero está contento. está feliz, güey, está sonriendo, Es que cabrón. no, güey, no puedo ser feliz, güey. No puedo ser feliz, Ay, güey. soy católico. No mames. Dame otras alternativas, güey. Creo que Yo solo doy soluciones. Yo digo que la forma más bonita de todo ser feliz es ser católico, güey. No, Mamá- güey, Mi pero- mamá está bien despreocupada. debes encontrar tu felicidad Es que en la tengo- resistencia. Tengo que contraponer el ser feliz e idiota, o pretender ser idiota, o querer ser idiota, güey, al vivir sabiendo y ser triste, güey. Sabiendo, entre comillas, porque no se sabe, güey. Sí, no, nunca deja de ser. Es que mira, te estás adjudicando, siento, no sé, esto siempre te hace miedo. Claro. Te estás adjudicando problemáticas que están presentes, pero no te están picando ahí la costilla a ti Te falta directamente. estoicismo. Sí, es fantástico. Sí. Vas a hacer enojar a ese güey. Te voy a gritar como tú hace rato. Ya, me siento- Porque si ya habíamos dicho que sí son problemáticas que nos tienen que ¿cómo se dice? ¿Incumbir? A nosotros, Que nos a incumben. todos, que nos incumben a todos. Pero hasta cierto punto tienes que entender que tal vez tu lugar no es ahí. Sí, hay que Tu irnos del lugar, país. tu lugar es otra problemática que tal vez sí tiene las capacidades de poder cambiar. afrontar. Ser Porque- tu granito de arena. Porque digamos, tal vez la cuestión política a ti no te incumbe. O tú no tienes que ni por qué estar ahí. Digamos, lo tuyo más es, no sé. Es que, ve, o sea, la cuestión aquí principal es que cuando la raíz de mi duda surge que se entiende a Lacan o en el imaginario social que la psicología y Sí, psicoanálisis también es porque tomas a Lo Lacan. mismo, ¿no? que psicología y psicoanálisis es lo mismo, güey. El otro día me salió una publicación, voy a pecar de uso de redes sociales, pero que decía que la psicología sin lucha social es coaching, ¿no? Y cuando yo digo que la psicología nos compete, güey, es que en general el entendimiento de la conducta Engloba todo. engloba todo, ajá, no solo el cómo me siento cuando estoy triste o qué es lo que siento cuando estoy triste, Es pues. lo que yo les decía la otra vez, ¿no? O sea, es la plática que yo les decía, que siempre les insisto y que luego se enoja esa cruca justamente de que les digo, es que, güey, No somos monos. tienes que entender, tienes que Ah. entender que para ser, Muchas yo gracias. creo Muchas que gracias. primero para ser un buen psicólogo, no simplemente tienes que entender la psicología, tienes que entender, Tienes que ser pobre. conocer por lo menos la sociología y cómo funciona. Ujú.
La religión, ¿cómo funciona? funciona? La antropología, ¿cómo funciona? La filología, ¿cómo funciona? O sea, la filosofía, ¿cómo funciona? Tienes que ¿Por tener qué? sociología, Porque todo, antropología, ajá, economía, axiología. política. todo da sentido al cómo se conduce el ser humano. Sí, claro, porque Entonces, es parte de entender qué forma el ser humano. Justamente. Yo, fíjate, hoy llegaba a la conclusión de que a mí este punto de vista económico se me escapa de las manos. Le dije a Luis ahorita, porque le regalé un libro que no iba a leer. A mí este tema de que la economía influye mucho en la sociedad, sí lo entiendo, pero cómo funciona como más filosóficamente ese sistema de economía, me refiero así monetario, ¿eh? O sea, no monetario pues, pero para más o menos, o sea, de intercambio pues, a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué tengo que reforzar? Pues eso. Pero estás obligado a... Exacto, pero No. ¿estoy obligado a eso? No, No. justo. ¿Por qué? Porque si tú te quieres dedicar solamente a un área, digamos, la que es la psicología, no sé, social, pues sí tienes que ver lo que es economía, política y shalala. Hasta ahí. No te tienes ni por qué tanto meter a cuestiones biológicas. Sí, porque Sí, aparte... sí tiene que ver, sí, porque es la psicología. Pero es que tienes que tomar un poco de todo. Tienes que tomar un Es poco justo, de todo, sí, pero sí. no tienes ni por qué profundizar. Pero es lo que te decía, yo entiendo las bases de cómo funciona esa filosofía económica, el entrecomillado, pero... Ah, sí, filosofía económica. Sí, pero Qué no me bonita voy a palabra. meter, Sí. no me voy a meter más allá, ¿sabes? O sea, no, porque es que, pues, por ejemplo, para el psicoanálisis, el sistema económico de la psique y bla, 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 o sea, por eso Ah, ya, entrecomillé. ok. O sea, discúlpame, Ah, ¿verdad? porque Marx así Es lo que plantea, ¿no? genuinamente estoy Bueno, intentando- filosofía de la De economía. economía, Estoy intentando justo. plantearme una situación en la que no tenga que ocupar o profundizar o conocer acerca de temas en general. Conocer todo. Ajá, porque ve, si yo me voy a lo clínico y un día me llega una persona y me dice que se siente deprimida, güey, porque perdió su trabajo. Pues porque, mira, Si un día voy a la escuela y llega un chico con el ojo golpeado porque su familia tiene serios problemas para lidiar con el enojo. Incumbe todo. Y Es ya- importante y- conocerlo. y ya no lo ser hablamos experto Incluso de todo. si me voy a recursos humanos, güey, y tengo que mirar a los ojos y decirle que perdió su trabajo o que es el perfil que estamos buscando, güey, ¿estás de acuerdo que al fin y al cabo puede que sí me pueda competir o no? Puede que sí o no, pues, pero sí tengo que Conocer tener, aunque sea un gramo de Yo no defiendo el conocimiento. punto de vista que te está dando Abby. Ajá. O sea, yo por eso te estoy tratando de explicar. Sí, perdóname, Abby. Pero como de otra manera, pues, o sea, yo creo que sí es importante el conocerlo todo. El tratar de conocer, no lo vas a conocer todo, ni de pedo. No, Pero por lo menos no. los procesos que llevan a que el ser humano se comporte de tal manera. Ujú. Que es sociología, antropología, Y, de bla, hecho- bla, bla. O sea, todas estas... ya lo vimos, ya lo repitieron como 3 veces ahorita en el primer capítulo de la rata. El narcisismo del psicólogo. Si nos hace querer conocer Hacer todo. todo. Y no es tu obligación conocer todo. Puedes, sí, y está muy bien, qué bonito tener mucho más área del conocimiento. Pero si sabes que te está superando, Pero es No, que, No, yo ahí sí. Pero es estoy que debería totalmente o sea, es que no. debería ser un Ahí sí voy a accionar, pelear con Abby. un accionar ético, güey. O sea, yo en pos de realizar bien mi trabajo, güey, pues tengo que conocer todo. Sí, es lo que te digo, o sea, justamente, porque aparte de todo, fíjate, o sea, yo creo que, y aparte de ser totalmente, no neutro, pero yo incluso que acabaría diciendo que escéptico. Ujú. Me explico el por qué. Porque yo planteaba, de hecho, en una clase con... pues la clase con Troche la tuvimos juntos, ¿no? Educación social. No, educación. ¿En segundo semestre? ¿Segundo? ¿Tercero? Segundo, Tercero, ajá. Eso no fue donde estábamos los tres, de hecho. Ah, justo, sí. Justo estabas ahí, Sí, sí es cierto. Bueno, el punto es que yo lo planteé, que Una nunca ibas, pésima por cierto. memoria, güey. Nunca iba, güey. Ah, nunca con razón iba, no te nunca tengo iba. ni- Yo te Sí vi iba, como güey. 3 veces en la clase. No, aquí iba, Pero güey. bueno, pero el pasó punto una es que vez. se lo planteé en esa misma clase a una compañera. Porque me debatía esto, pues, no me acuerdo que estábamos debatiendo. Pero le planteaba, si llega alguien que es machista a tu casa. Ah, sí me acuerdo de Ah, esa de clase. educación, estamos hablando de educación, porque decía que tenía que ver con cómo te comportabas y cómo estabas así, la educación. Ujú. Le dije, ok, eres una persona muy liberal, con una educación muy amplia, bla, bla, bla. Si llega una persona extremadamente machista a tu consultorio, ¿la atenderías? No, dijo que no. ajá, Sí me acuerdo que dijo sí que me no. contaste. Ahí yo, ¿qué te dije? En ese momento me quedé callando. Está bien, ya no dije nada más. Ahí me dio la... Con eso dices tú. Sí, Sí, ya me acordé, exacto. ya me acuerdo. ¿Por qué de esto? Porque a pesar de todo esto, el ser escéptico es que al final de cuentas como psicólogo tienes que ser neutro, no escéptico. No, pero es que te te tienes estás que yendo por otra desprender de tangente. muchas Tú cosas, te ¿no? estás yendo por otra tangente. Es verdad que tienes que ser neutro porque no puedes seguirte por una ideología, en este caso de, digamos, perspectiva de género, que no porque sea machista, bueno, le voy a dar terapia, no le voy a dar un tratamiento, tienes que dárselo porque es tu obligación ética. Pero otra cosa es que simplemente ya estás superando tus capacidades
profesionales y Pero canalizarlo a otro estamos hablando de lado. educación. No, es que por eso te digo, o sea, ella me estaba defendiendo como del punto de vista moral y ético. Yo Ajá. por eso defendía así, de esa manera. Porque realmente si es así, o sea, si tienes una educación moral y ética correcta Correcto, o ajá. liberal, punto, o sea, que permitas todo. Qué bonito que enlaces liberalismo con perspectiva de género, porque políticamente están muy alineados. No se Nada, llevan. nada más quiero dejarlo ahí. Es que no estamos Nada con más quiero política. ya sé que no, pero nada más quiero dejar que qué bonito que enlazaste liberalismo y perspectiva Bueno, de género. liberal desde el punto de vista social, güey. Gracias. No, ya, güey. pero. Qué amable eres. No, pero güey. es que, güey, O es sea, interesante. O sea, es tú que entonces nos vemos verás. reflejados, o sea, de la construcción ideológica nos vemos reflejados en el lenguaje. pues. Exacto. O sea, O sea, tienes que. a lo mejor no la estarás de acuerdo no conmigo la en eso. alineaste conscientemente, Con política. Pero ajá, está ahí. pero está ahí, güey. Ah, qué bonito es el lenguaje. Qué bonito. No lo estudien. Sí, el punto es eso, o sea, eso es a lo que me refiero, güey. ¿Sabes? Sí, no, sí, nada más era un paréntesis. Ajá, sí. Un paréntesis para juzgarte. Por encima decirte que estás completamente Erróneo. alineado socialmente. Con el liberalismo. No, güey, el punto es. Se descarga el Crackdown, ¿no? Esta madre. No es publicidad, pero si quieren, páguenme. No, el punto es ese, güey. O sea, realmente si yo creo que al conocer todo, tú lo podrás llegar a entender a lo mejor en algún aspecto, ¿no? O sea, al conocer, no todo, pues, pero muchas Más cosas, ajá, te vuelves escéptico, güey. O sea, por eso hablábamos, por ejemplo, ¿por qué estás tan despreocupado para muchas cosas? Pues, ¿para qué me preocupo, güey? Sé que puede pasar esto, sé que puede pasar esto, sé que puede pasar esto, ta. Sé que si me esfuerzo hago esto, sé que si no me esfuerzo hago esto. ¿Para qué me preocupo? Exacto, güey. Y ya. Es Que lo critica mismo el que yo creo que estoicismo. tiene que caer a la. Espera, te voy a decir por qué no es estoicismo. Porque sí Todo saben que- enojado, güey, todo enojado ya. Así como él tiene problema con el liberalismo, tú tienes con el estoicismo. El punto es Sí me que quedé pensando, dije, ¿lo voy a decir o no, güey? Es que está cerca de mí, me va a pegar. Me va a pellizcar. no, porque a pesar de todo, pues fíjense que el existencialismo tiene que ver mucho con el estoicismo, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Sí, es O sea, más totalmente. existencialista. Pero yo caería más al Sí. existencialismo que al estoicismo, porque Incluso nihilista, ¿no? Algunas cosas. justo, o sea, más bien yo Estás- caería, Es una yo forma caería- escéptica, güey. O sea, yo caería en- es yo me caería, escepticismo, exacto, lo que te iba a decir, yo caería en el escepticismo, punto. El punto de vista filosófico que yo creo que es para esto es el escepticismo, punto. O sea, güey, hay tanta, lo decía Sartre de la náusea, ¿no? Hay tantas pinches posibilidades que hacen que te lleve a la náusea, pero si conoces todas estas posibilidades y simplemente vas, caes en el escepticismo, te vale madres. Esto es lo mismo aplicado ahora a la terapia. O sea, realmente yo no me puedo sesgar a través de mi ideología para atender a alguien. Ajá, eso es una realidad. Ese es mi punto. Ese era mi punto final. Me diste tanta vuelta para eso, cabrón. Pero yo no te estoy diciendo. No, pero Yo- creo que a lo que se refiere es a esta cuestión de quizás más de salud mental propia como psicólogo, en el decir, Sí, hay y cosas que me éticamente, superan Totalmente. Hay Sí, cosas sí, que- sí. y que Pero- por mi propia salud, como yo lo entiendo según Avi, es como voy a dejarla un poco de lado y voy a enfocarme en otras cosas que me competen más, ¿no? Eso es como Las- que entendí por más Y a o ver, menos, ya ¿no? lo habíamos hablado y yo creo que tú lo viste que estábamos en clase con Leonor, Ujú. de que muchos psicólogos, a pesar de que saben que no le están haciendo bien al paciente Lo o siguen sujeto, atendiendo. lo siguen atendiendo, Sí, porque son no. cosas que realmente no le competen porque no están especializados en esa área. Y aún así creen que por saber un poco, ahí están Es lo chingando. que yo les decía. Por ejemplo, yo tengo más que claro que yo no puedo tratar a una persona con síndrome de Down, con autismo, Porque con... no porque tienes ni para la empezar, preparación, no tengo eres ni la clínico. preparación, no soy clínico. Espérate, deja tú eso. Como ya, tengo, ojalá, Ojalá, supongamos. doctorado en psicoanálisis, ¿no? Pongamos. Exacto. O sea, ya supongamos. Sí, sí. Ajá, Yo sé que no los puedo atender. ¿Por qué? Porque a mí no me da, güey. No me da la capacidad. A ti sí, por ejemplo. Por ejemplo. Porque le da el entendimiento de qué funciona en el cerebro. ajá. A mí, o sea, a lo mejor No. me puede dar, pero no me late, güey. No me O gusta. sea, lo puedes leer, pero Los no- niños, por ejemplo. Yo no podría ser Oye, orientado hacia los niños. me Ni hiciste siquiera los pensar, adolescentes. hay un cierto sector de psicoanálisis que trata específicamente con este tipo de minorías, güey. O Ahí está sea, el perinatal, güey. Sí, pero está medio. Está medio Sí, exótico, sí, ajá. pero sí. Y sí, Sí, hay un... Ni Freud se atrevió tanto. De hecho, hay un... De hecho, no. Es lo que les decía, no, o sea, pues, de hecho la escuela en la que yo espero algún día llegar, que es la Escuela Francesa de Psicoanálisis, hay una crítica muy fuerte que le hicieron a esa escuela porque estaban tratando a un niño con autismo y hay un documental de eso, güey, que se llama El Muro, ya se los había dicho. creo que sí. No lo recuerdo, pero. Se los voy a mandar al rato, lo voy a buscar, se los voy a mandar al rato. Vamos a ver. En el que justamente hablan de que el psicoanálisis, ¿qué espera para el autismo? Que el niño esté jugando ahí y algo pase, güey. Así, esto es el psicoanálisis para el autismo.
para de un niño. Dices, güey, no mames. O sea, por Mira, más si que lo pones ahí, algo va a pasar. Sí, si lo dejas jugando, algo va a suceder. Exacto, cabrón. O sea, güey, ¿qué pedo? Ah, bueno, pues. A lo mejor en la teoría va a decir de tal, ¿no? Pero, güey, es una estupidez. Perdóname, pero el psicoanálisis no compete en eso. Ya se los dije yo la otra vez. A mí para temas sexuales, ansiedad, depresión, trastorno límite de la personalidad, bla, 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 o sea, como temas que incluyan ámbitos sociales, queda. Porque aparte el psicoanálisis lo que busca es que entiendas el mundo simbólico que tienes dentro de ti. Sí, claro, es más O sea, que para llegues a ese entenderte. conocimiento. Sí, y lo platicaba con una de mis tías que es doctora en psicoanálisis justamente, que me decía muchas veces que el psicoanálisis es muy elitista, güey. Demasiado elitista. Hablando de elitismo. Extremadamente elitista. Por eso es como de ahí surge mi pregunta, güey. O sea, ¿realmente el psicoanálisis trata ese tipo de sectores? No se mete a la vulnerabilidad de la persona en justamente este tipo de cosas, porque generalmente cuando llegan ya a este tipo de cuestiones de ya meter al psicólogo, lamentablemente son familias que son de escasos recursos también. Cuando llegas al autismo, no lo o sea, si una persona con autismo que tiene la familia dinero, no va a llegar al psicólogo, ¿sabes? A lo mejor va a llegar al psiquiatra, va a llegar al neurólogo, va a llegar al médico, bla, 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 bla. No llega al psicólogo como tal. Por eso quiero trabajar en sector público, hermano. Ahí se ven mis ideales. Es triste, bonito ¿Y te gustaría? Bueno, no sé. No creo que te guste, güey. No creo que te guste. Pero eres muy No, o sea, o sea, pero, Es que, güey, es o lo sea, que sí, decía, incluso- generar vertientes del psicoanálisis que te vengan a comprender sectores vulnerables, güey. Totalmente. Joseph Bion, se los dije también y no me hacen caso. Pinches culeros. Pues no. Lo Es que, habla- güey, dices se 30 fue- cosas, güey. Se fue a la India. Te diste una maroma mental hace rato. Ajá. Bueno, ajá. Se fue a la India a hacer todo un psicoanálisis como de las masas. Ajá. Y de sectores vulnerables de la India, güey, donde es uno de los países más poblados del planeta, ¿no? Y deja de eso, güey. O sea, hay la diferencia en capacidad adquisitiva ahí es de los más grandes del mundo. O sea, y desigualdad en De India. económica, sí, muy cabrona. Sí, o sea, está muy marcada. Pero sí, o sea, fue a hacer psicoanálisis allá, güey. Y hay libros impresionantes de Bion. Pero bueno, eso es lo que te refieres más o menos. Yo creo que sí, y en México tendremos que aplicarlo, porque al final de cuentas, pues a pesar la terapia psicoanalítica es carísima, ¿no? O sea, dejemos el valor de una sesión. El problema es que se extiende. Sí. Generalmente. Porque yo sigo lo mismo. A mí lo que me gusta de esta terapia psicoanalítica es que buscas llegar al conocimiento de ese mundo simbólico que cada uno tenemos en nosotros. Ujú, Que eso hace que llegues a una comprensión más allá de ti mismo. ¿Sí me explico más o menos? ujú, sí. Pero sí, o sea, y por ejemplo, la filosofía. Hablaba también con otro chavo que estudió artes. Me encantó cómo habla este chavo que estudió artes, por ejemplo. Otra vez. Porque, o sea, Sí, o sea, habla y es muy inteligente, güey. O sea, conoce mucha filosofía. Y hablamos justamente de cómo son estas vertientes de la filosofía que también son extremadamente elitistas. Y hablamos del estoicismo, de cómo realmente se pueden a pensar, el estoico es este padre de familia trabajador, porque es un ejemplo, igual muy tonto. Pero si te pones a pensar, ¿qué te cae como estoico? No te cae la persona multimillonaria, güey, a la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, en realidad no, o Sí, sea, me dan más ganas de te afilar la cae- guillotina. Ajá, ¿no? te Pero- cae la persona que a lo mejor empezó desde abajo y fue creciendo. Ese es estoico. digo, a mí se me viene Marco Aurelio a la mente, pero bueno, esta cosa. Totalmente, pero por ejemplo, ahí es lo Sí, que. ¿verdad? Creo que era Marx lo que cuestionaba, pero se me ganó. No, tampoco. Es el punto. ¿De qué? De Marx era el que decía, ¿no? Que el nihilismo era. Perdón, el existencialismo era elitista. Sí, era Marx. Seguro. Según yo era Marx. Si no, ya ahí nos es que no corregirán. lo conocí en persona. Nos por mentarán eso. la madre en redes sociales, ¿no? Pues ojalá, porque igual ya se Esperando agarramos más audiencia. que ¿no? llegue al público correcto. Correcto, exacto. Fúnenos, por Pero el favor. punto es que yo creo que tiene mucha razón, güey. O sea, hay muchas cosas que orientan mis ideales, como dice Luis, güey, hacia atender ese tipo de personas, ¿sabes? Ujú. O sea, atender ese tipo de personas que, pues, tienden a tener a lo mejor un poco más de dinero, bla, bla, bla. Porque, y no porque yo quisiera atender ese tipo de personas, ¿sabes? Más bien porque esas Porque personas, pagan bien, ¿no? también, y porque esas personas, porque tengo que tragar, güey. Sí, claro.
Y de tragar eso a trabajar en público. Ah, claro, no. en priva o sea, el plan es trabajar en priva es que y sabes en, que y en estamos público. rozando un cuestionamiento que puede ser muy delicado, güey, en ese sentido, güey. Yo quiero que me Porque- funden, déjame No, acabar. pero, o sea, ahorita Roberto está planteando una cuestión que es, yo sé que probablemente la ideología que a mí me gusta está orientada hacia... Atender el elitismo. que tiende hacia el elitismo, pero yo sé que existe este elitismo, güey, ¿no? Entonces la cuestión aquí es que a conciencia de que el malestar existe, debería cambiarlo, ¿no? Pero pues eso es aplicable a otro tipo de cosas, güey, también como el machismo y así. Pero lo que voy es que si realmente lo que es crear conciencia social, güey, tendría que ser una responsabilidad de todos, güey. Totalmente. Eso es justo, o sea, ya después de que me iba a autofundar a mí mismo, o sea, iba a ser muy fundable, es lo que te iba a platicar, porque yo quiero este punto de vista del psicoanálisis que es elitista a la hora de atender a las personas. ¿Sí me explico? Y no porque el psicoanálisis como tal considere elitista, sino que las personas que llegan generalmente al psicoanálisis son gente de un poco más de dinero. Generalmente porque es una terapia cara, saben que es una terapia más larga, bla, 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 ¿no? Y porque no buscan, más bien, no necesitan el cambio inmediato como con un cognitivo conductual que puede llegar a una persona alcohólica, bla, 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 ¿no? Que realmente necesitan un cambio rápido. ¿Estás de acuerdo? Perdón, pero un neuropsicólogo cobra muy caro. Ya, Sí, neuropsicología es carísimo, güey. Era otra cosa. Es que básicamente necesitan entender usted. Yo, psicoanalista, soy para gente cara. Ustedes son para gente pobre psicólogo. No, ustedes. No. Él no. De Ustedes. hecho, Él no. Ustedes. A ver, Otra vez, ahí él no. ¿Yo por qué? Por lo humanista, güey. Ah, Pero bueno, no, no, es que que- ese es mi punto de vista. Espérate, ya, para defenderme a mí mismo otra vez. Ya no lo hagas. No, pues por eso a mí mi educación, la educación que quiero es humanista, güey. O sea, si yo quiero ser maestro de universidad, me gustaría que la gente empiece a entender cómo se expresa en su sociedad. ¿Sí me explico? O sea, cómo esta problemática de su sociedad lo ha llevado a ser quien es y cómo lo puede llevar él a hacer realmente un cambio, una transformación. Lo que te decía ahorita, ¿no? O sea, realmente que te expliquen 1000 cosas, ¿qué putas me van a servir? Si lo entiendo y lo puedo llevar a la práctica, si me lo hacen entender de tal forma que Sobre pueda todo, llevarlo a la práctica, sobre todo justamente, sí puedo generar un cambio. No que me digas, Paulo Freire decía que, como la psicología de la emancipación y bla, 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 bla. No. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo salió él a decirlo? Sí, lo pensé No hace te ratito. preocupes, también me olvidó el mío. ¿En serio? Me regalé yo un libro, güey, y se olvidó del mío. Y ahora me siento el doble de mal, güey. Pero bueno, sí, O sea, lograste, sí, Roberto. quiero que mi práctica clínica sea orientada hacia algo y mi práctica educativa sea orientada hacia el punto social, porque aparte pues me gusta investigar sobre los movimientos, sobre tal, o sea, sobre esas cosas que realmente llevan a sectores de vulnerables de la sociedad y enaltecer, o no enaltecer, más bien que estos sectores vulnerables de la sociedad empiecen a tener voz y voto. Eso también es una propuesta que yo tengo, que ojalá, que muchos han intentado y no se puede, ¿verdad? Pero que ojalá Tu lo granito podamos de hacer. arena. Exacto, poner mi granito de arena. Y además- Pero mi práctica clínica, yo sé hacia dónde va dirigida y no voy a dejar de hacer esa práctica clínica porque va dirigida a persona elitista. Exacto, no, porque a mí eso es lo que me gusta y porque soy escéptico. Y Me vale verga. además también Sí. tenemos que entender. No me vale verga, pues, pero. Que no nos podemos es lo que te decía morir de otra vez hambre. con la que pasa con bandera de Vale Madrid. Sí. Porque sí, el psicoanálisis y las neurociencias son caras. Pero y es sí. verdad, no puedes ajustarte a un precio mucho más bajo, porque pues tienes que ofrecer también un servicio. Sí, claro. Sí, también o sea, tienes que poner tu granito de arena y es completamente válido, porque pues es parte de la educación que hemos tenido. Si quieres o no hacerlo, pues ya ni modo. Es muy Eres tu decisión. latinoamericano, tienes que luchar. O sea, tienes que luchar, tienes que sobrevivir a fin de cuentas. Y si es esa supervivencia es tener un precio caro en tus consultas, pues no tenemos otro. Sí, porque al final de cuentas, yo creo que eres consciente de, les repito, o sea, lo que lleva mi práctica clínica, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que esa práctica clínica no la voy a poder ofrecer, por más que lo quisiera. Rebajar. Exacto, no la podría, se va a escuchar Sí, muy sí. grosero, güey, pero sí como rebajar pues el precio, a más güey, personas. bajar El precio. Exacto, no se puede. porque al final de cuentas, lo que cuesta el ser analista para empezar, en México, por lo menos, es extremadamente caro. Me voy a poner político. Estamos que eso es cuestión del Estado, ¿no? Totalmente, sí, ahí sí, sí, creo sí, que, sí, porque, sí. por ejemplo, yo comparto mucho esa idea lo dije ahorita, ¿no? Esta cuestión de querer trabajar en el sector público, es porque justamente, ¿no? Quiero O sea, hacer un cambio. Las posibilidades que tiene Las un personas, niño sí. con retraso mental de poder tener una vida digna, güey, de que pueda ser autosuficiente, güey, sin tratamiento psicológico, neuropsicológico, güey, son muy bajas.
Y ahora, ¿cuántas personas no hay de clase baja que no pueden permitirse, o sea, Sí. que tienen que ir, por ejemplo, Por eso al también, seguro, güey? por y eso por eso también quiero dije, estar ahí, por güey, eso para- también dije lo de poner tu granito No, de claro, arena. claro, espera. Pero creo que justamente porque creo que no sirve de nada hacer este tipo de cosas y decir, como tú, creo que es algo que dices mucho, y que es como tratar de poner todo el enfoque en el individuo, en el yo tengo que ponerme en una arena, yo tengo que, no sé, güey, que bañarme en 5 minutos para que no se acabe el agua. No es cierto, güey. Uno lo hace por vocación y uno lo hace porque es lo que siente que es correcto hacer. Pero ese tipo de cosas no le corresponden al individuo por simple nivel de magnitud, porque no puede hacer nada al respecto. Ese tipo de cosas le corresponden al Estado. Y diga lo que diga, ¿no? O sea, hay mucha gente que está tonta, güey. O sea, que habla acerca de reducir, por ejemplo, mi ley, ¿no? Que habla de este tipo de cosas, de reducir el Estado, de que el Estado tiene que ser mínimo, que no, que el Estado, es que, güey, no. O sea, para Privatizas tener un una, país. claro, o sea, y eso lleva a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Ay, todo Estados ese tipo de Unidos. cosas recaen en política, ¿no? Y lo digo más que nada porque, pues, a ver, un par de personas nos van a ver, ¿no? Y quiero que, supongo que escuchen eso. Que este tipo de discusiones se tienen que tener a un nivel de política pública. De decir, ok, no hay suficiente atención psicológica, sea psicoanalista, sea cognitivo-conductual, cualquier ramo que sea, no hay suficiente atención psicológica en el sector público. ¿Qué vamos a hacer? Reducirles el presupuesto como han hecho bueno, la administración anterior y esta seguramente va a ser algo parecido, ¿no? Con todos estos cambios que hubo, pues el resultado final fue como una reducción de presupuesto en el sector público. Entonces es que todas estas discusiones, sí, tenemos que poner nuestro grano de arena, sí, tenemos que tener este tipo de ideales, sí, tenemos que comer también, ¿no? Pero también tenemos que exigir, güey, Un cambio. un cambio, ¿no? Es A que, nivel ajá, político. ¿qué es lo que me está llevando a creer que la lucha social es que yo tenga que recibir dinero? ¿Cómo? Ajá, ¿qué es lo que me está llevando a eso es lo creer? más preocupante, claro. ¿sabes? O sea, que- eso es perdóname, yo creo que Ajá. es lo que más preocupa, ¿no? O sea, realmente si no tienes el capital para hacerte escuchar, No puedes. no, exacto, güey. Entonces, es lo que yo te decía más o menos, o sea, ¿cómo me puedo hacer escuchar? Acá gano un chingo de dinero, en la escuela aplico los conocimientos que a lo mejor contradigan lo que hago acá, güey. Pero es el mismo sistema contradiciendo al sistema. O sea, haciendo caer el sistema desde adentro del sistema. Entonces, es lo que te digo, como que llegas a estos conocimientos, a este punto, y te vuelves escéptico. O sea, Sí, ya claro. desde... Sí. Es que, sí, es que en realidad no puedes, No puedes tomar un sistema si no estás dentro de. Exacto. justo, Si no lo conoces, no lo puedes Sí, güey. criticar. Aristóteles, güey. Creo que sí era Aristóteles. O Platón, güey. Creo que era Platón, güey. Justo hablando de esta cuestión del sistema desde adentro, güey. Creo que lo platiqué alguna vez. Que cuando. No, bueno, voy a regresarme un poco, ¿no? Yo quería ser político. Cuestión, ¿no? O sea, cuando empecé a cuestionar muchas cosas, dije, tengo que hacer algo. No tengo que meterme en la política. Una vez te metes en la política, una vez empiezas a ver cómo es realmente la Es una política. basura, güey. Se me quitaron las ganas, güey. Dije, no quiero estar ahí, güey. O sea, dije, qué puto asco, güey. La política, siempre lo he dicho, güey, apesta a mierda, sangre y semen. Entonces, como una persona, güey, que tenga como este tipo de, que no quiera a mierda, sangre y semen, güey, pues lo más normal del mundo, si tienes unos estándares éticos medianamente aceptables. Ay, ¿cuánto vamos a censurar este capítulo? Mucho. Seguramente otra vez va a parecer explícito, pero ahora le dio la pena. Pues, güey, no va a querer, ¿no? O sea, eso también es parte de por qué nuestros políticos están así. O sea, sí es un sistema, güey. Creo que el buen político, güey, inevitablemente va a terminar convirtiéndose en un mal político por todo el sistema que lo condiciona. Creo que, volviendo a lo de Platón, bueno, ¿no? te matan. Platón decía, güey, en la práctica tienes que contradecirte. que el gobernante filósofo, güey, era el tipo de gobernante ideal, ¿no? Que era uno que nos tenía que estar entrenado en filosofía, en matemáticas, en guerra, tenía que tener experiencia militar, tenía que tenía que conocer el pueblo que gobierna, ¿no? O sea, él planteaba un sistema obviamente utópico, donde una persona para prepararse, para llegar a ser un gobernante, tenía que llevar a cabo todo ese proceso de selección y de entrenamiento, güey, que duraba
décadas, o sea, eran de 15, 16 años de Todo puro bien. estudio para llevar a cabo una correcta gobernanza. O sea, estamos que si desde Platón decía que las personas que nos deben gobernar deben ser personas inteligentes, güey, como mínimo. Como ¿Sabes? Es lo que yo les decía también. ¿En qué momento dejó de haber influencia, siquiera de escritores brillantes en la política? Porque, ¿sabes? Por lo menos hubo una época en la que el escritor brillante Pues, tenía, aunque ideólogos, sea, exacto, tenía la pinche viruta de la madera, güey. Aunque sea, ponía un pie en la política. Actualmente ya no, insisto. O sea, ya más bien se sigue usando, pero como instrumento en vez de medio Claro. para. O sea, Entonces, surgen estos pseudo intelectuales. Ahorita tenemos a Luisito Comunica en Acapulco. Ay, no, tiene estos pseudo escritores, güey, pseudo pensadores, güey. Como, ay, este pendejo, se me olvidó su nombre. Qué bueno, güey, en Argentina, Jordan güey. Peterson. No, ese es gringo, güey, pero Jordan Peterson. hay uno argentino, güey. Digo otra vez, digo Hablando otra vez. de Qué emocionante se escucha eso. Jordan Peterson, este güey. O sea, tienes estos que ya son influencers, güey. O sea, ya sirven solamente para mover la aguja política. No Ajá. sirven para nada más, güey. Jordan Peterson. Jordan Peterson, güey. Es que tengo el nombre en la lengua, güey, porque Argentino, dice. es un argentino, güey. Que obviamente liberalista. Que habla de mucha mierda, güey. Escribió un libro, güey, que justamente mucha gente lo agarró como, ay, sí, este libro. Que era algo de generación idiota, güey, algo así. Laje. Agustín Laje. Es un pendejazo. O sea, sus libros son mierda, güey. Lo puedo decir con abierta, sí, a la manera abierta. Y pues este tipo de... Y aparte el problema es que los conocimiento de causa. enaltecen de una manera. Claro, Sí, güey, o sea, es lo que estos escucho. son los escritores que tienen influencia en la aguja política. Porque yo siempre escucho a Agustín Laje, yo sé que- Pero ese ¿sabes vato- qué? ese Yo vato creo que tiene- es lo que te decía. Yo ¿Qué creo que hace? es más bien al revés, güey. ¿Tú crees? Son instrumento de la Claro. política. No, o sea, son, claro, pero, o sea, de manera pragmática son estos los que tienen cuando no deberían ser. No. Creo que, yo creo, el primer paso, ya dando soluciones, güey, es a la mierda bombardear redes sociales. O sea, no, de verdad, o sea, es la cosa que más daño le ha hecho a la sociedad en los últimos 50 años, los últimos 200. Te lo aseguro. O sea, es la manera en la que ha movido la forma de pensar de las personas, la manera de informarse, todo lo que ha cambiado en cuestión a política, es la cosa más dañina que le ha pasado a la humanidad en los últimos 200 años. Y en el sentido en que todos nos demos cuenta y todos podamos decir, no es casualidad que todo el tiempo le diga a la gente desinstala TikTok, desinstala Instagram, ¿no? Por más que uno no lo haga completamente, ¿no? es que, claro, o sea, no es una hormiga peleando con un elefante. Pero es que es- Pero sí, o sea, no hay otra forma, güey, como yo lo veo, que esa, güey, que quitarnos esas cadenas poco a poco. Y yo creo que eventualmente la gente se va a ir dando cuenta de todo este daño que están haciendo redes sociales. Quizás no ahorita, quizás no en 10 años, pero en algún momento la gente va a decir, esto que pasó Como fue vivamos una en mamada. Cyberpunk. es que, ¿sabes no qué? viviremos A con mí eso, me pues. causa mucha risa, güey, la cuestión de los patrocinios, ¿no? O sea, neta, güey, ¿cómo chingados? O sea, lo único que hacen, güey, es pagar para que se vea la imagen ahí, güey. Sí. No hay precisamente como una, digámoslo, causalidad, bueno, digamos, una consecuencia directa económica de que la imagen está ahí. Claro, por supuesto que se clava en el inconsciente, te acuerdas de las canciones de los comerciales, recuerdas que la marca de Colgate es roja. Bueno, ¿no? también depende qué tipo de patrocinio. Ajá, bueno, sí, también depende de qué tipo de patrocinio, pero lo que voy es que a mí me da mucha risa, güey, porque aquí se ve como plasmado mucho de lo que se entiende del sistema capitalista, güey, ¿no? Que solo pagas para que la imagen esté ahí, güey, ¿no? Digámoslo así. Que hay una cuestión psicológica, digámoslo, detrás de eso, güey, que, digo, se enclava en el inconsciente, ajá, tal cual, pero a mí me da mucha risa los patrocinios, güey, porque se generan muchísimo dinero y se paga muchísimo dinero anualmente por patrocinios, güey. Sí. Y bueno, o sea, ¿Crees que nos quieran patrocinar? No creo. Ay. Que han escuchado, cambiando ya de temas radicalmente, esta teoría del internet muerto. sí, de lo de los bots, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opinan de que se está haciendo real, no? Bueno, para ti que no lo conoces, esta teoría que en un momento surgió como teoría de conspiración, decía que la mayoría de interacciones en internet no eran interacciones reales, sino que eran interacciones planificadas por los dueños de las empresas. Eso surgió como teoría de conspiración hace como 10, 15 años, güey. Y está empezando a funcionar así. güey. Porque, güey, la cantidad de bots, güey, que ya funcionan con inteligencia artificial, que les puedes hablar y te responden, güey.
Es cada vez más amplia. O sea, güey, lo irónico de eso, güey. Lo irónico es que a mí lo que me causa risa es lo irónico de los patrocinios y lo irónico de los bots, güey. Es irónico, güey. Es irónico, güey. No hay sentido. Pero bueno. Redes sociales no es un lugar real. Se planteó en un principio Internet como un espacio público. Pero Internet es un espacio público de propiedad privada, que sigue agendas y que sigue intereses. Por tanto, el haber reemplazado los lugares públicos, las plazas públicas, los centros de discusión públicos, que eran estrictamente públicos, por empresas privadas, ha generado este discurso actual. Es lo único, es la conclusión a la que puedo llegar. Sí, pero bueno, enlazando un poco la idea que acabas de poner con la idea que Roberto dejó entrever, es que pareciera que no podemos no ser hipócritas, ¿no? No podemos no contradecirnos mientras atacamos el sistema. Es como este argumento tonto, ¿no? Que luego te dicen como, ay, como eres izquierda, eres comunista y tal, ¿por qué tienes iPhone? ¿Por qué tienes teléfono? ¿Por qué usas dinero? Es como, hermano. No, hermano, claramente lo que tú no tienes es cerebro. Entonces, es que sí, güey, o sea, porque hay empresas, muchas, que están a 2 pasitos de cosas atroces, ¿no? O sea, de explotación infantil en África, güey, para sacar minerales, de empleos mal pagados, o sea, sí, o sea, esta camisa estoy seguro que está a 2 pasos de haber tenido explotación infantil de algún tipo o algún tipo de abuso. Ya no la también la tuya, toda. O sea, sí, o sea, no hay forma de no ser hipócrita en una sociedad hipócrita. Lo decía Kafka, ¿no? O sea, pues, la vida, ¿cómo decía? La vida se puso más triste o algo así cuando me di cuenta que yo iba a una fiesta de máscaras con mi cara real. Sí. O sea, güey, es esto que estás diciendo tal cual, ¿no? O sea, tal cual. Te vas dando cuenta de que la vida es más triste si vas a una fiesta de disfraces vestido con tu ropa habitual. La cosa es que creo que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos a tan poquitos pasos de abuso, ¿no? De entender. O sea, por ejemplo, otra cosa que me emputa mucho es lo de consumo responsable. Es como, ay, estás usando eso, no deberías, porque eso contamina mucho. Deberías usar popotes de bambú, que son más caros, pero oye, estás consumiendo, claro, piensa en las... La que tiene ropa de Shane, ¿no? Claro, güey, o sea, es de que parece que no nos damos cuenta, o sea, a qué tan pocos pasos estamos de abusos de poder. Que creo que esa es la principal realidad, ¿no? Y lo hablamos en el episodio del Arqui, ¿no? Que es triste ver personas que adoran la bota que los pisa, que no son capaces de ver, o sea, tienen, no sé si propaganda en la cabeza, ¿no? O sea, no sé si... No, porque neuronas ya no. Sí, o sea, no sé, o sea, o les pone un comercial, güey, les pone un patrocinio así, cuando es temáticas güey, sociales. O sea, y es como, claro, güey, y es como, no somos capaces de darnos cuenta de todos los abusos que están ocurriendo alrededor de nosotros, y no somos capaces de criticar eso. Podemos criticar otras cosas que son tangentes, no podemos criticar, decir como, bueno, pero lo que decía del liberalismo y la cuestión de identidad de género, es como, no, pero bueno, este partido es el bueno porque apoya a las minorías y tal, es como, güey, es el partido más liberal de todos, que apoya las desigualdades más grandes del mundo, está apoyando esta arista tan mínima para que tú creas que está haciendo algo, pero no es así. Y claro que es lo que tú hablas de la politización de los movimientos, y ¿no? de la filosofía y de la todo. economía, la cultura, la comunicación, sí, claro, todo. inmersos en un juego donde realmente pintamos muy poco. Pero yo pienso que realmente hay que hacer dinero para destronar gente. Lenin decía, güey, que los capitalistas van a vendernos las sogas con lo que los vamos a colgar. Hay que generar dinero para hacer una... Vamos a utilizar los mismos medios que produce el sistema para derrotarlos. Vamos a colgar a los burgueses con las mismas sogas que nos venden. Una cucharada de su propia medicina, dirán por ahí. Entonces, que nos levantemos más nuestros huevones. Pues es que ya es momento no, pues llegar sí. a las conclusiones de que no tenemos conclusiones.
Me encanta esa conclusión, es mi conclusión favorita, güey. De que El momento de llegar a hacerlas y darte cuenta que el no punto hay. principal es que yo creo que todos deberíamos tener nuestro propio ideal de cómo quieran guiarlo, Pues sí. pero a pesar de todo, pues sí, aportar. Sabemos que no tenemos una gran significación en el mundo, en la vida, porque somos seres finitos en un espacio infinito, pero pues aportar ese granito de arena que ayude a por lo menos el cambio de una o dos personas que ya son más que tú. Entonces, ya no eres solo tú. Entonces creo que eso es importante y creo que eso es como la conclusión final y que seamos pues puros, güey. O sea, que no busquemos encajar con ninguna persona o ningún ideal de la sociedad, más bien que seamos ideal de nosotros mismos. Digo, Que eso es lo que nos complicado. cuesta muchísimo. digo, sí. eso es complicado. Muy complicado, pero, creo que es lo más complicado. pero con que ya estés consciente que eres parte de algo, ¿no? Que solo tú mismo, ya. Con eso ya estás del otro lado, ¿no? Pues bueno, esto fue la rata. Pero bueno, el punto es que yo soy Roberto. Yo soy Eliam. Yo soy Luis. Yo no sé quién soy. Bueno, soy Happy. ¿Qué? Y esto fue la rata. Eso fue la rata con gracias.